Y eso me lleva un poco también al Parlamento Europeo, ¿no? Donde todos los eurodiputados tienen la posibilidad de comunicarse en su lengua nacional. Y eso Ujú, fomenta el multilingüismo y fomenta que cada justo. quien pueda mantener su lengua viva. Pero Ujú, también necesita haber unas lenguas, tampoco hay que pensar que la historia no existe o pensar que no hay lenguas dominantes y otras que no, porque además sería absolutamente imposible comunicarse en México entre lenguas indígenas sin el uso del español. Es decir, no existe la posibilidad de tener intérpretes de zapoteca, a náhuatl, a maya, a otomí, etcétera, 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 sin pasar por el español. El número de combinaciones es gigantesco si no pasamos por el español. Entonces, y esto me lleva también a hablar de por qué en América, Argentina es una excepción, hablamos del español mientras que en España hablamos del castellano, porque, bueno, pues en la unidad de la lengua en México fue el español y en gran parte de América Latina. Realmente no hubiera habido una unidad lingüística, no hubiera habido una independencia si no hubiera sido por el español, porque era un gran número de comunidades y de lenguas que solo se podían comunicar entre sí con una lengua común, con una lengua, no necesariamente una lengua franca, pero sí con traductores e intérpretes a esa lengua franca, que antes de la conquista a lo mejor podría haber sido el náhuatl o el maya, en fin, pero que después de la conquista fue el español. Me hace pensar esto último que decías, de obviamente la traducción y los servicios lingüísticos que brindamos y con los que trabajamos contribuyen a a la preservación de las lenguas. Y en España, por ejemplo, he estado leyendo que hay regulaciones, hay normativas, por ejemplo, la ley española 7/2010 de comunicación audiovisual estipula un porcentaje, digamos, del contenido audiovisual que tanto la televisión pública como la televisión privada tienen que proveer subtitulados o audiodescriptos. Entonces, lo que hace esto es, vale, hay un mínimo que al menos tiene que estar garantizado de contenido para que sí puedan acceder lenguas cooficiales, por ejemplo. Entonces esto lo que hace es un poco poner dentro de la normativa que no se dejen relegadas estas lenguas y que puedan seguir creciendo, porque al final el ocio, el entretenimiento hacen que las lenguas no solo se usen, sino que sigan avanzando, adquiriendo un nuevo vocabulario y creciendo. Aunque la situación en España sabemos que es eh, en cuanto a la madurez de las lenguas cooficiales, pues es muy alta. O sea, son lenguas que están muy desarrolladas, que se utilizan, aunque bueno, cada vez más estaba leyendo una investigación sobre el euskera en el País Vasco que dice que igual la mayoría de la población se comunica 100% en español. No me acuerdo si era un 60% o algo así, que no usan en ningún momento la lengua oficial la lengua cooficial, el vasco. Entonces, bueno, sí que todas estas políticas, bueno, ayudan, ¿no? Em, Pero eso es bien. lo que creo que es importante, que yo creo que no hay que fomentar la comunicación en estas lenguas como algo natural. Es decir, si no queremos que desaparezcan, ¿no? Si no queremos que desaparezca todas las lenguas que son riquísimas, que son realmente Ujú, una aportación, un patrimonio enorme. En el caso de las lenguas indígenas mexicanas son lenguas además tonales, son lenguas en muchos casos, son lenguas que son muy bellas al oído. Si no se usan con naturalidad, se van a perder. Si no se usan es decir, si,
lo que creo que es fundamental es que sirvan para la comunicación y no para la demagogia, ¿no? Es decir, que estas políticas no sean para decir, no, bueno, es que nuestro partido político es muy incluyente porque utiliza 7 lenguas indígenas. No, a ver, ¿cuáles son esas lenguas indígenas? ¿Quiénes son los hablantes? ¿Quiénes son las personas que las utilizan con naturalidad para poder Ujú, entonces llegar a ellos? Si la comunicación no está ahí, entonces es un poco un esfuerzo inútil, ¿no? Es decir, creo que es, por ejemplo, mucho más importante que haya una, un servicio médico en donde alguien que no se siente cómodo hablando en una lengua franca pueda expresarse en su propio idioma, a que haya un artículo de la Constitución traducido a 64 lenguas indígenas, que además ahí hay una ujú, complejidad mayor porque, bueno, pues entiendo. las lenguas indígenas no tienen alfabeto, ¿no? Es decir, son ágrafas. Entonces, ya estamos utilizando un alfabeto latino para registrar la traducción de estas lenguas, que ya deja de ser una intromisión de alguna manera, ¿no? Es decir, y ahí Ujú, hay un debate importante al respecto, pero que realmente haya acceso a traducción y a interpretación cuando la comunicación es necesaria, va a hacer que estas lenguas florezcan, que sigan creciendo, que se sigan enriqueciendo y que evolucionen. ujú, Y para lograr esto hay que dar acceso a la información y hay que darle las ujú, herramientas a la gente para que sigan utilizando sus lenguas. ujú. Em, Pues sí, quería, volviendo un poco a lo que es la accesibilidad, digamos, en su concepto más tradicional, que es al final permitir a personas con diferentes niveles cognitivos. Em, He estado justo en un evento ayer que es de una asociación que se llama Autism Friendly Club, Club del Autismo, o sea, amigable con las personas autistas, eh, ellos proponen una herramienta muy interesante para, sobre todo para hoteles, para oficinas, para espacios de trabajo, bueno, en fin, ellos lo que hacen es ir a entrenar al personal y con unas pequeñas modificaciones muy concretas permiten que el lugar sea accesible para personas con algún grado de autismo, dislexia, eh, déficit de atención y algunos otros diagnósticos relacionados con la capacidad cognitiva. Y es muy interesante porque también, bueno, no sé si han oído hablar de los pictogramas, es decir, fomentar la comunicación o permitir el acceso a la información, no sé, de un menú, por ejemplo, a través de pictogramas, de imágenes, que le permitan a esas personas tener un menú adaptado o en las distintas estancias de un hotel, por ejemplo, o de una oficina, tener sus pictogramas que indiquen, bueno, para qué se utiliza cada habitación. Eso sucede, por Eh, ejemplo, en el Metro de México, de la Ciudad de México. ok, Cada una de las líneas tiene un color distinto y cada estación tiene un icono. Y ok. entonces es totalmente iconográfico, también tiene un nombre, por supuesto. Entonces, bueno, quien se puede, y también auditivo, ¿no? Entonces, cuando vas en el metro, pues sabes en qué estación estás, ya sea porque lo ves o ¿Lo porque lo oyes escuchas? o porque Ujú. lo lees, ¿no? En fin, eso es un ejemplo de accesibilidad, digamos. Justo, justo. Y me pareció muy interesante porque, bueno, si nos están escuchando, que lo busquen porque a veces todos queremos ponernos como la camiseta de la accesibilidad y en los eventos en los que trabajamos siempre bueno, cada vez más se piden lenguas de signos, se piden tener documentos traducidos o los subtítulos automáticos que tanto ayudan a seguir la información a personas con algún problema cognitivo, pero, o no, digamos, o a cualquier persona.
Pero bueno, esto me pareció como muy relevante porque aparte es algo súper sencillo de aplicar. Casi el 80% tiene que ver con que el personal del lugar entienda cuáles son las necesidades de una persona con este espectro autista y un par de adaptaciones muy concretas, pero en realidad lo más importante es que nosotros entendamos cuáles son las necesidades del otro Creo que y eso es estar fundamental, abiertos. Carolina. Creo que eso es importantísimo. Es decir, creo que hay una cosa de educación que es que necesitamos en todos los ámbitos, ¿no? Para entender Ujú, qué es la lengua de señas o de signos. Cuáles son las necesidades de las personas que tienen dificultad para leer, para escuchar, en fin, y que podamos realmente entender estas necesidades para hacer estos cambios que a lo mejor no son demasiado difíciles. Y ujú, también hay otras cosas que tienen que ver con la accesibilidad, el lenguaje claro, ¿no? El lenguaje llano. algo más claro. Hay un gran movimiento en ese sentido y hay que ver también dónde y cuándo, ¿no? No queremos que un poeta se sienta restringido a un lenguaje claro y llano, ¿no? Es decir, parte de la poesía es que el lenguaje no sea ni claro ni llano necesariamente, pero para un documento legal, para un documento que necesitas para hacer algún trámite, para ser atendido en un hospital, para llenar formularios, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es también parte de la accesibilidad, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de entender lo que escribe un abogado, ¿no? Con Ujú, terminología que además sea de uso corriente, ¿no? Estoy ahora en un trámite sucesorio, ¿no? Y las palabras de cojus, la viuda, no, ¿qué? La cónyuge superstite, bueno, en fin, es una serie de cosas que para una persona que no necesariamente está metida en el lenguaje legal, son complicadas, ¿no? Es decir, ujú. a la persona que falleció, ¿por qué decirle de cojus en latín cuando existe el fallecido? Bueno, este, eso o a sí. la viuda, ¿por qué decirle la cónyuge superstite? Si no necesariamente todo el mundo entiende eso, ¿no? Entonces, esa parte del lenguaje claro creo que es también una parte que tiene que ver con la accesibilidad. Sí, justo, justo. Y bueno, el tema del lenguaje claro y guías de estilo para el lenguaje claro y son un tema como bastante en boga con clientes del ámbito judicial, del ámbito jurídico, quiero decir, que tal vez no da tema para otro vivo, porque sí que hay muchos clientes que piden, o sea, que ya tienen como sus lineamientos de, bueno, todo lo que se traduzca para este cliente del ámbito despachos de abogados, concretamente lo vamos a hacer en lenguaje claro y ya hay todos unos lineamientos que seguir. Y eso me parece interesante eh, porque bueno, dejando un poquito de lado todo estas formas complejas que tiene el lenguaje legal, perdón, se puede simplificar mucho y hacerlo más Además, accesible, esto es claro. a nivel internacional, es decir, hay un movimiento mundial de lenguaje claro y llano. Y además, Ujú. en el caso de nuestra lengua, la Asociación de Academias de la Lengua tienen un proyecto de lenguaje claro en el ámbito legal y En el médico. ámbito legal. Entonces, bueno, es decir, que un documento legal de Argentina sea comprensible en México y en España, bueno, es algo importante, ¿no? Creo Mal. que hay mucho por hacer, pero creo que estamos en el buen camino, porque lo Ujú. único importante es que todos los seres humanos tengamos acceso al contenido que necesitamos, Ujú. independientemente de el medio que se use para comunicarlo.